Buenas tardes, amados hermanos y amigos que se conectan a su canal Palabra de Vida, con ustedes su hermana y amiga Aracelis Mendoza, Lali. En esta tarde ya hemos orado al Señor para que el Señor ministre los corazones a través de un estudio bíblico que vamos a estar dando acerca del ayuno. Quiero hacer referencia en decirles, hermanos, que estamos en tiempo de crisis, estamos en tiempo de proceso, estamos en tiempo en el cual el Señor nos va a probar como el oro, a ver de qué material estamos hechos cada quien. ¿Quién permanece? ¿Quién persevera? ¿Y quiénes somos los que estamos llamados en estos tiempos a buscar en tiempo de crisis el rostro de Dios y a perfeccionar la obra que el Señor ha hecho con nosotros? En esta tarde vamos a traer un tema que se trata del ayuno. ¿Cómo ayunar efectivamente? El Señor ha estado ministrando a mi corazón que convoque a la iglesia a ayuno y a oración. Es tiempo de buscar el rostro de Dios. Es tiempo de que usted entienda que esto que está pasando, el Señor lo ha permitido para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros nos santifiquemos, nos purifiquemos, para que nosotros reconozcamos que Dios puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin Dios no podemos vivir. Porque Él es nuestra guía, Él es nuestro sustento, Él es nuestra roca fuerte. Él es quien nos fortalece cada día. El Señor ha estado ministrando a mi corazón que exhorte al pueblo a ayuno, que convoque ayuno colectivo. Ayuno colectivo como el que habla en Joel 1:14. Hay muchas personas que me han estado llamando y me han estado haciendo preguntas sobre cómo ayunar, qué tienen que hacer, cómo tienen que hacer, qué hacer durante el ayuno, cómo empezar un ayuno, qué tienen que escuchar, qué tienen que hacer, cómo deben entregar, cómo lo terminan, cómo lo comienzan y muchísimas otros tipos de preguntas. ¿Para qué propósito hacerlo? Pues en esta tarde se le va a estar aclarando la mayoría de esas dudas y de esas preguntas que aún el pueblo de Dios se la hace. Si el Señor nos está mandando a que convoquemos ayuno, tenemos que saber orientarnos, empaparnos de cómo hacerlo correctamente para que sea efectivo, para que suba al trono de la gracia de Dios como un olor fragante ante Él, nuestro propósito por el cual nosotros escojamos para ayunar. En esta tarde, esta es la parte del ayuno, la parte 2 del ayuno que vamos a estar tratando, vamos a entrar hablándole. Dice, el tema es cómo ayunar correctamente para que tu ayuno sea más efectivo. Hay más de un tipo de ayuno. Existe el ayuno colectivo, que es el que se hace en grupo. Ese es cuando uno convoca a la iglesia o a un ministerio que uno tiene a ayuno. El ayuno en grupo, vamos a ver un ejemplo de ayuno en grupo. Es bueno que siempre cuando van a coger un estudio tengan lápiz y cuaderno. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de ayuno, que son los ayunos colectivos. Vamos a estar citando 7. Yo voy a leer solamente uno, pero le voy a dar la cita de los 7 para que usted aprenda lo que es un ayuno colectivo y un ayuno personal. En Primera de Joel 1:14 habla: proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Gloria a Dios. Eso se llama un ayuno colectivo, cuando usted convoca al pueblo a ayuno para una situación. En ese tiempo Joel estaba pasando, en esa ciudad estaban pasando, dice que era la devastación de la tierra por la langota. Había una peste, como lo que estamos viviendo nosotros ahora. Por eso el Señor nos está exhortando a que ayunemos, que busquemos su rostro, que aprovechemos este tiempo para encerrarnos, para apartarnos con el Señor, para santificarnos, hermano. No sabemos ni la hora ni el día
en que el Señor va a venir a levantar su iglesia y debemos de estar preparados para que no nos encuentre como las 10 vírgenes, como la virgen imprudente, que nos encuentre como la prudente con nuestra lámpara llena de aceite. Las otras citas bíblicas son, dijimos que la primera es Joel 1:14, segunda cita Joel 2:12, Joel 2:15, Jonás 3:5, Esther 4:3, Jeremías 36:9, segunda de Crónicas 20:3. Esos son los ejemplos de ayuno colectivo. Ahora bien, vamos a ver lo que es los ayunos personales. Un ayuno personal, cuando usted se propone ayunar con un propósito específico. Los ayunos personales son aquellos que solamente son entre usted y Dios, que más nadie tiene que enterarse. El ayuno colectivo, claro está, se enteran más personas porque es convocado, ¿verdad? Entonces, el personal es un ayuno, como vamos a poner que el colectivo es público y el personal es privado. El personal es algo entre usted y Dios, nadie tiene que enterarse. Incluso dice en el personal que cuando ayune, no sea como los hipócritas que aman desvestir su rostro, desnudar su rostro, para que todo el mundo se entere que ellos ayunan. Cuando usted está haciendo un ayuno personal y hace eso, inmediatamente su ayuno pierde la efectividad. Amén. Usted tiene que, cuando hace un ayuno personal, incluso no es recomendable ni siquiera que usted salga de su casa, cuando es un ayuno personal. Amén. Vamos a estar buscando. Ese tiene 1, 2, 3 ejemplos, yo le puse. Vamos a buscar un ejemplo que está en Salmo 69:10. Salmo 69:10. Aquí tenemos uno de los ejemplos del ayuno personal. Salmo 69:10 nos dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y en esto me ha sido por afrenta. Ahí nos habla cuando el rey David estaba en angustia y él decidió ayunar para fortalecer su espíritu, para tomar fuerza. Amén. Leímos en los ayunos personales, dije que hay 3 ejemplos: Salmo 69:10, Salmo 109:24 y Daniel 9:3. Son 3 ejemplos de ayunos personales. Bien, vamos a hablar ahora qué es el ayuno, para que usted tenga una idea de en qué propósito usted va a emplear el ayuno en su vida. ¿Qué es el ayuno? Es la abstinencia de alimento y de actividades físicas durante un periodo limitado. Usted dedica un periodo de tiempo a apartarse con el Señor y ayunar con un propósito. Eso es el ayuno. Ese es el punto número 1. Vamos a estar anotando. Punto número 1, que es el ayuno. Es la abstinencia de alimento y de actividades físicas durante un periodo de tiempo limitado. Punto número 2. ¿Cómo se empieza un ayuno? Un ayuno se empieza usted presentándole al Señor, ¿verdad? Usted le presenta al Señor mediante una oración, le pone el propósito por el cual usted ayuna. Le voy a dar una recomendación. Es muy importante que en esa oración le pida al Espíritu Santo que te dirija durante todo el periodo del ayuno. Tiene que especificar los días por los cuales vas a ayunar y tiene que especificar el tiempo por el cual va a ayunar. Ahí tenemos una cita bíblica que es Eclesiastés 5:5. Eclesiastés 5:5 dice Eclesiastés 5:5, mejor es que no prometa y no que prometas y no cumpla. Si usted le promete al Señor, el Señor no lo obliga a hacer nada. Pero si de usted sale a hacerle una promesa al Señor y ayunar, si usted sabe que no va a cumplir, mejor no lo prometa. Pero si usted está seguro que va a cumplir, usted especifica sus horas de ayuno y sus días
y cumple con lo prometido, porque a usted le gusta que cuando el Señor le da una promesa en su palabra, usted siempre hasta orando le reclama esas promesas al Señor. Entonces nosotros también debemos ser responsables en las cosas del Señor. Amén. Eclesiastés 5:5 es la cita que respalda el que usted debe de especificar una hora, un periodo de hora y de tiempo para el ayuno. Punto número 3. Prepararse 2 o 3 días antes de empezar una jornada de ayuno. Debe prepararse. ¿Cómo debe prepararse? Empezando a ingerir alimentos ligeros y en pequeñas cantidades. ¿Para qué? Para que vaya acostumbrando a su organismo y a su metabolismo y a su cuerpo a ese proceso en el cual usted va a empezar. Punto número 4. Si no has ayunado, puedes empezar con periodo muy corto. Si nunca has ayunado, no es recomendable que hagas un periodo de ayuno por un tiempo muy largo, en las horas y en los días. Si nunca has ayunado, repito, no es recomendable que ayunes por una temporada muy larga, porque te puede traer consecuencias, como tampoco es recomendable que lo hagas de muchas horas. Ejemplo, tú puedes empezar a ayunar de 6 de la mañana a 1 de la tarde, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. De acuerdo a cómo tú vayas y tu cuerpo vaya evolucionando, pues tú le puedes ir subiendo horas al ayuno en el próximo ayuno que hagas. Bien, quedó claro ese punto. Ese es el punto número 3. El punto número 4. Punto número 5. Si sufres depresión, diabetes, vértigo, úlcera o estás embarazada, oriéntate primero con tu médico. Consulta primero con tu médico. Si sabes que tienes un problema o sufre de algo, consúltalo con un médico. Porque el ayuno no es para que te enfermen. El ayuno es para sanidad espiritual y crecimiento espiritual. Para fortalecimiento, sanidad y crecimiento. Amén. Punto número 5. Punto número 6. Motivos para ayunar. Hay personas que me han hecho preguntas. Lali, ¿qué yo debo hacer cuando ayune? ¿Yo puedo ayunar para vender una casa que estoy vendiendo? Pues déjame decirte que no. Tú no vas a vender la casa, ni el Señor te va a facilitar que tú vendas la casa porque tú ayunes. Lali, yo quiero orar para que el Señor me dé un carro que hace tiempo que le vengo pidiendo. El Señor no te va a dar el carro porque tú ayunes. El Señor te da porque Él es misericordioso, Él es un Padre amoroso. El Señor no intercambia bendiciones por sacrificio, porque ya el sacrificio lo hizo en la cruz del Calvario. Ahora bien, ¿qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor? Obediencia, sometimiento, santidad, purificación, pero la más importante, la obediencia. Tú no haces nada con ayunar 21, 40, 50, 200, 300, 500 días si tú no obedeces la palabra de Dios. Lo primero que Dios te exhorta en su palabra es la obediencia. De ahí se desprenden todas las otras cosas. Vuelvo y repito, si tienes una necesidad circular, no es que porque tú ayunes el Señor te la va a resolver, no. ¿Qué si pasa? Si tú estás vendiendo una casa o tú quieres que el Señor te bendiga con una bendición material, cuando tú ayunas, ¿verdad? Tú encuentras que fue el ayuno, si después del ayuno tú sales del ayuno y la casa se te vende, no fue el ayuno que hizo que la casa se te vendiera, fue que durante el proceso de ayuno tu espíritu está alto y la carne está en el suelo. Cuando tú estás en un proceso de ayuno, cuando tú decides ayunar, tu carne mengua y tu espíritu crece. Entonces tu espíritu está sensible a la voz de Dios y tú puedes entender más la situación en la que está, y el Señor te da un discernimiento así, la cual te facilita el tomar buenas decisiones.
Eso es lo que pasa. Entonces después dicen, ay, pero yo ayuné 3 días y vendí la casa que tenía 10 años vendiéndola. No, lo que pasa es que durante ese proceso de ayuno, tú estuviste sensible a la voz de Dios y decidiste hacer la voluntad de Dios, que hace tiempo que el Señor venía diciéndote cómo lo hiciera, pero como estaba más en la carne que en el espíritu, no hacía caso y por eso la casa no se te vendía. Pero no fue el ayuno que provocó que la casa se te vendiera. Bien, personas que me han hecho esa pregunta, Lali, ¿cómo yo debo ayunar? ¿Cuáles propósitos debo ponerle al Señor? Te voy a decir los propósitos bíblicamente por los cuales debes ayunar. Fortaleza espiritual, arrepentimiento de las almas, avivamiento, un avivamiento en el pueblo de Dios, por liberación, santidad, purificación, dirección, respaldo ministerial y muchas otras cosas más. Hay unos versos bíblicos, hay una cita bíblica en Mateo 17:14, habla del ayuno de los discípulos. Ese ayuno habla que no hay género que no salen si no es con ayuno y oración. Cuando tienes que ir y exponerte a una liberación, a una persona que está en cautiverio, ahí hacer un tipo de liberación, pues es recomendable que hagas el ayuno de los discípulos, que está en Mateo 7:14, ahí te guiará cómo hacerlo. Y en la primera parte de esta prédica, de este estudio, puedes buscar la sugerencia de qué tipo de ayuno de hacer para cuáles tipos de situaciones. Vamos a seguir con este estudio, que es la parte número 2 del ayuno. Punto número 7. ¿Quedó claro por cuáles cosas se puede ayunar? Avivamiento, arrepentimiento, fortaleza espiritual, santidad, purificación, dirección, respaldo ministerial y muchas otras cosas más. Cuando tú ayunas por el bien del otro, tú recibes bendiciones. Porque en el ayuno no puede haber egoísmo, pedir tu propio bien, tienes que procurar el bien del prójimo. Bien, punto número 8, algo que mucha gente se pregunta. ¿Qué hacer durante el periodo de ayuno? Amén. Vamos a estar dándote unos consejos. En el periodo de ayuno, durante el periodo de ayuno, debes leer la palabra de Dios, escuchar alabanza, adorarle y glorificarle, escuchar prédicas o ver una película cristiana, ¿por qué no? Debes de utilizar ese tiempo para acercarte a Dios, para ocuparte de hacer cosas que sean edificantes al espíritu. Alimentar el espíritu, ayunar es alimentar el espíritu y quitarle comida a la carne. Amén, eso fue lo primero que dijimos. No puedes usar el tiempo del ayuno para ver serie, ni irritarte, ni contender con nadie, no iniciar temas ni conversaciones desagradables con nadie. Porque entonces, haciendo estas cosas, el ayuno pierde su esencia. Date cuenta que si tú estás ayunando y llega un momento donde tú te irritas o discutes con el prójimo, ya ahí tú inmediatamente dejas de estar en el espíritu y empiezas a actuar en la carne, por la cual el ayuno pierde su efectividad. Punto número 10. Cuando ayune, evita el realizar cualquier tipo de actividad que pueda poner en riesgo a ti y a los demás, como manejar y otras actividades más. ¿Por qué? Porque hay personas que si no están acostumbradas a ayunar y aún a veces estando acostumbradas, mediante el ayuno le dan medio mareíto. Entonces, si estás realizando una actividad como a cosas como manejar sierras, ¿verdad? Sierras y manejar, puede chocar y traerle problema a otro y a ti mismo. Punto número 11. Si te ofrecen algún tipo de alimento durante el ayuno y lo tomas inconscientemente, no tienes que detener tu ayuno por eso. Puedes seguir ayunando, pedirle perdón a Dios, entrar en un tiempo de oración, pedirle perdón a Dios y continuar tu ayuno. Porque el enemigo siempre va a intentar romper ese propósito, porque a él no le conviene que tú ayunes, porque cuando ayunamos estamos sensibles a la voz de Dios y obedecemos a la voz de Dios, no a la voz del enemigo. Amén. Punto número 12. Se le recomienda
que como nueva criatura en Cristo Jesús que somos, nos enfoquemos a alimentar nuestro espíritu. Para eso es importante que por lo menos un día, una vez a la semana, ayunen. Usted como nuevo creyente que me escucha, si quieres empezar una vida fructífera, ¿verdad? Donde puedas obtener y alimentar los dones del espíritu y no lo de la carne, los deseos del espíritu, no lo de la carne en tu vida, debes por lo menos ayunar un día, una vez por semana. Ejemplo, en esta semana voy a coger, los martes son de yo ayunar. Tú separa ese día para tú ayunar, para estar en ayuno y oración y buscar respuesta de Dios sobre algo que tú has estado preguntándole, sobre algo que tú has estado esperando una respuesta de Él, algo que tú tienes puesto en oración y todavía no has recibido la respuesta, pues puedes ayunar para eso. Porque en ese tiempo puedes mantenerte en conexión con el Espíritu Santo. Punto número 13. Una vez que termines el tiempo del ayuno, hay dos cosas muy importantes. Una es entregarlo al Señor con una oración de acción de gracia, dándole gracias a Dios por haber recibido y por verte acompañado ese tiempo en el cual estuviste en comunión con Él. Y le da gracias también por escuchar tus peticiones que tú has ido a depositar en su trono, ¿verdad? Esperando respuesta. Ese es el punto número 13. Punto número 14. Ese es el mismo punto número 13 que tiene dos. Una es entregarlo en oración. Si no entregas el ayuno en oración, lo que hiciste fue pasar un día de hambre. Hay personas que se desesperan. Cuando terminan de ayunar, tienen un hambre tan grande. ¿Y sabes por qué eso pasa? Porque no alimentaste tu espíritu. Tu mente estaba pendiente en cuando terminara el ayuno para darte una llenura de alimento. Entonces ahí perdió la efectividad, desperdiciaste un día de supuesto ayuno, pero en realidad no ayunaste, pasaste hambre. ¿Por qué? Porque tu espíritu no estaba pendiente de lo que tenía que estar, que era en comunión con Dios. Dice la palabra de Dios que no solo de pan vivirá el hombre. Es bueno que mientras esté en el proceso de ayuno, unja tu estómago, ¿verdad? Y ores al Señor antes de empezar el ayuno. Debes orar uniendo tu estómago para que el Señor te fortalezca antes de empezar el ayuno y pueda resistir el tiempo que te ha propuesto ayunar. Debes evitar el ingerir cantidades grandes de alimento cuando terminas el ayuno. Es recomendable que ingieras alimentos ligeros y que lo dividas en diferentes porciones. ¿Para qué? Para evitar un malestar estomacal y un malestar físico. Recuerda que si el estómago está sin comida y tú vienes y le tiras una gran cantidad de comida, pues el estómago va a reaccionar de una manera incómoda, ¿verdad? Porque estaba vacío y si de un golpe viene y le tira todo ese alimento junto, ¿verdad? De diferentes cosas incluso, eso te va a ocasionar un malestar. Y ahí viene el enemigo y te bombardea tu mente y te dice, ¡ay no! Al otro dice, ay no, yo no puedo ayunar porque a mí el ayunar me hace daño. Mira, ayer ayuné, yo ya amanecí con un dolor de estómago. No fue por el ayuno, fue porque mal administraste el tiempo y las observaciones que debiste de haber tomado durante el ayuno. En esta tarde quiero exhortarte a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y es que al exhorte al pueblo que tenemos que ayunar. Es tiempo de ayunar, es tiempo de cosecha. Amén. Y solamente estando en el Espíritu, solamente estando en oración y ayuno, vamos a poder discernir esas cosas que el Señor quiere tratar con nosotros. A ti que me escuchas, te digo, el Señor quiere tratar contigo a través del ayuno. Proponte en tu corazón y en tu vida cotidiana hacer un tiempo, apartar un tiempo de oración y ayuno con el Señor, y ya verás lo bendecida que vas a ser. Ya verás el crecimiento que va a obtener espiritual en tu vida. En esta tarde quiero dejarte con un pensamiento, y es que si el Señor, siendo Dios, Jesús siendo Dios, porque dice que es 3 en 1, trino, Dios, trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, si Él como Hijo del Dios Todopoderoso, Él se apartó al desierto, gloria a Dios, aleluya,
a ayunar 40 días cuando él tenía que enfrentar una situación dolorosa en su vida, ¿verdad? ¿Por qué nosotros no hacerlo? Y más en este tiempo que sabemos que estamos enfrentando una situación dolorosa para la humanidad. Has escuchado mucha muerte de personas, ¿verdad? Quizás no te ha tocado a ti ser un familiar tuyo, pero vamos a estar preparados. Vamos a ser prudentes y estar preparados. El Señor quiere prepararte y mediante el ayuno y la oración es un camino, es una vía por el cual el Señor te va a preparar, te va a fortalecer. A ti, nuevo creyente que me escucha, es importante que el nuevo creyente aprenda a ayunar. Una observación que le voy a hacer: recuerden que cada vez que un cristiano, le voy a decir esto, cada vez que una persona decide ayunar, el enemigo es experto en bombardearte y en atacarte. Pero ¿a través de qué que lo hace? Es de la carne. Ahí es que él te ataca, en la carne. Entonces, ese es su play, ese es su estadio de donde él atacar, de la carne. Mientras que cuando tú ayunas, tu carne mengua y tu espíritu crece. Entonces tiene menos posibilidades, ¿verdad?, de él atacarte y él lograr desestabilizarte, desenfocarte. Pero también tenemos que tener pendiente que cada vez que ayune, él va a intentar desenfocarte del propósito del ayuno. ¿Para qué? Y va a intentar y te va a tentar. Porque si a Jesús, siendo hijo de Dios, él lo tentó en el desierto, así mismo lo va a hacer contigo. Pero te voy a dar una herramienta que fue la misma que usó Jesús: la palabra de Dios. Oriéntate con la palabra de Dios y combátelo con la palabra de Dios. Cuando estés en ayuno y te llegue un pensamiento de una comida, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vete a la Biblia y empieza a leerte un capítulo completo de la Biblia. Cuando te ataque, para que te irrites, ¿verdad?, tú vas a decir: no, a paz me llamó Dios. El Señor me dice que busque la paz y que la siga. Yo voy a buscar la paz. Siempre que, si te sustenta en la palabra, el Señor pudo resistir al diablo cuando lo tentó en el desierto con la palabra. Y si él, siendo Jesús, 100% Dios, 100% hombre, lo enfrentó con la palabra, tú y yo también podemos hacerlo, porque él nos la dejó a nosotros para que nosotros nos agarremos de ella y la tomemos como nuestra arma espiritual. Gloria a Dios. Hoy te insto a que ayunes. Ayuna. Si quieres ejercer un ministerio, ayuna. Si hace tiempo tú sabes el llamado que tiene y lo tiene engavetado y no ha podido sacarlo, no ha podido empezar a ejercerlo, ayuna. Dice la palabra que antes de Jesús empezar a ejercer su ministerio, ayunó. Para la mayoría de cosas que el Señor iba a hacer, lo primero que hacía era ayunar. Para tomar una decisión, ayunaba. Para elegir los discípulos, ayunó. Y si él lo hacía, ¿qué te está diciendo con eso? Que nosotros debemos de tomar ese ejemplo de él y ayunar también. Espero que esta enseñanza te haya servido para crecimiento espiritual de tu vida. Contigo estuvo tu hermana y amiga Lalia Araceli Mendoza. Dios te bendiga más en esta tarde.